Buenas, seguimos aquí en lecturas y ahora voy a leer este artículo, cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico, por Alberto Arellano, en reportajes de investigación del 2013. Así que ya voy a intentar leer lo mejor que pueda y acabamos. Chile se está secando, el diagnóstico es oficial, pero ni las autoridades ni las instituciones asumen la magnitud del problema. Fallas de la regulación que se arrastran por más de 30 años han terminado por crear profundas inequidades en la asignación del recurso. Según la ley, el agua para consumo humano no es más importante que el agua para suministro minero o agrícola. Las prebendas establecidas por el Código de Aguas a favor de intereses privados y cuyo epítome ha sido la conciliación de un lucrativo y desregulado mercado de las aguas colocan nota roja a Chile en la gestión de un elemento clave. En marzo de este año, Chile aprovechó su condición de anfitrión de la feria White Week en Latinoamérica para lanzar el documento que define la hoja de ruta a seguir para la gestión de las aguas en nuestro país en los próximos 12 años, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, entre coloridos gráficos, tablas y medidas diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros. El crudo diagnóstico, incluido casi de soslayo, paso prácticamente inadvertido en medio de los aplausos de los asistentes. Chile se está secando. La disponibilidad natural del agua y su demanda en las últimas regiones del país nos permite concluir que ya al año 2010, desde la región metropolitana al norte, la demanda superaba con creces la disponibilidad de este recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad del agua. En algunas regiones cercanas al 100%, consigna el documento de 40 páginas preparado por el Ministerio de Obras Públicas. El crítico diagnóstico del MAP no resiste ambigüedades. Pese a ello, todos los ejes estratégicos propuestos por la institución, entre los que destaca favorecer la equidad social en términos de acceso, el nudo más crítico del actual sistema, proponen correcciones que pasan por alto la piedra angular, que ha condicionado por más de 30 años el manejo y la asignación del agua en Chile, el Código de Aguas de 1981. La normativa, redactada en dictadura, entregó a privados el dominio sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole el mercado la responsabilidad de asignar el recurso. También para todos los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Ello permitió la emergencia y consolidación de un robusto mercado de aguas en Chile, en el que los derechos de agua, desde entonces transables, pueden reportar multimillonarias ganancias a sus propietarios. Así lo demostró el CIPER en la escala de la primera entrega de esta serie con la historia del discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga. Sus efectos son tan crudos como el diagnóstico del MOP. Y acá vemos todo seco, pero no dicen la fuente de esto. ¿Dónde esto? Acá nos dice la dramática realidad que enfrenta el Valle del Limarí. Ahí está, po. Solo en el transcurso de 2013, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado zona de catástrofe en las comunas de Salamanca, Illapel, Canelo, Andacoya y La Higuera, en la cuarta región, las que suman a La Ligua, Petorca, Cabildo en la quinta región, que ya se encontraban en condiciones. Asimismo, entre las regiones de Copiapó, el Maule, la DGA ha declarado zona de escasez. En 5 provincias, 6 comunas, 3 cuencas. Al término del 2012, según datos del Ministerio de Agricultura, 108 comunas de Chile se hallaban en condiciones de emergencia agrícola, producto del déficit hídrico, el doble de las registradas en 2011. Y la situación no solo se remite a la zona centro-norte, cuando comunas de la región del Biobío sufren escasez de agua, las que afecta incluso el consumo humano, según denunció recientemente el presidente de la Asociación de Municipalidades de esa región. La dramática situación que se vive en las varias regiones del país tiene su origen en parte a un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua, cuyas transacciones millonarias no han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe del 2011 del Banco Mundial encargado por la DGA, en que estima que entre el 2005 y 2008 se realizaron casi 25.000 transacciones de compra y venta de derechos de agua entregados por un valor anual de cerca de 1,2 billones. La cifra que anualmente mueve el mercado de las aguas en Chile y que deja en el bolsillo de muchos de los que allí tienen exuberantes utilidades.
es igual a lo que fue destinado para la reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos y edificios públicos tras el terremoto de febrero de 2010, o al incremento del presupuesto en educación durante 2013. Agricultores de la región del Maule en problemas por escasez hídrica. Chile se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia. En lo que respecta a disponibilidad y acceso a la población al agua y a la falta de lluvia, no es la única responsable. Problemas estructurales de gestión y regulación, aumento explosivo de la demanda por agua, principalmente para abastecer la expansión de la inversión minera y agrícola exportadora, inmovilidad política y una férrea defensa de intereses privados de por medio han llevado a Chile a las puertas del colapso hídrico, según algunos expertos. El término correcto para explicar el colapso hídrico que hoy vive Chile es de la escasez más que el de la sequía, pero aquí su vez que la demanda supera con creces la oferta y los derechos otorgados a particulares en muchas partes están muy por sobre la disponibilidad real del agua, lo que ha producido el agotamiento del recurso. El problema es grave porque no hay agua para sustentar el modelo de desarrollo que se instaló en el Chile en los 80. A partir de entonces nos estamos consumiendo la línea de crédito, señaló a CIPER el hidrogeólogo y profesor de la Universidad de Chile, Raúl Campillo. Jorge Núñez, investigador del Centro de Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es claro en señalar que si bien es posible constatar una intensificación de la aridez en algunas zonas, tal como ha ocurrido en otras épocas, lo que determina la actual crisis hídrica es el explosivo incremento de la demanda por agua en las últimas décadas y un aumento de la desprotección de las personas frente a la disponibilidad del recurso. Todos los eventos más importantes de déficit de agua registrados en la historia de Chile desde el 650 en adelante coinciden con la condición climática que vivimos hoy, pero nunca la demanda por agua fue tan significativa como lo ha sido en los últimos 30 años. Por ello, los impactos económicos y sociales pueden ser ahora muchísimo mayores que en el pasado. El incremento exponencial en la demanda de agua hay que agregar un incremento de la vulnerabilidad frente al déficit hídrico en las últimas décadas, señaló Núñez, una desviación a favor del lucro. La legislación sobre aguas vigente en Chile arrastra falencias desde hace más de 30 años. Con anterioridad a 1981, el Código de Aguas del 51, la primera codificación en la materia existe en Chile, le entregaba al Estado diversas herramientas para ejercer un efectivo control sobre las aguas y sus posibles usos. El Estado podía caducar derechos que no se utilizaran, priorizar el uso de agua cuando dos o personas más lo requerían. Las peticiones de derechos debían explicitar su uso sin poder ser alterado una vez otorgado el aprovechamiento, y los derechos de agua estaban indisolublemente asociados a la propiedad de la tierra. En el 67 se introdujo una reforma constitucional que declaró las aguas de dominio nacional y expropiables en caso de que se requiriera, conforme a los cambios de tenencia y uso de la tierra que impulsaba la reforma agraria en curso. El Código del 81 demolió la institucionalidad vigente, introduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, caracterizado por la nula regulación y una débil fiscalización institucional. El agua se separó de la propiedad de la tierra, lo que fomentó la creación de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita a perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares. Uno de los errores más grandes fue haber entendido al agua como un bien económico, algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Si aumenta la demanda, aumenta la oferta. Eso uno lo puede entender, así que se comercializa son calcetines, pero estamos hablando de agua, señala Campillo. En el 92, el expresidente Patricio Aylwin ingresó al Parlamento una moción para modificar aspectos clave del Código de Aguas, la acumulación de derechos de aguas en forma desmunedada sin que exista un uso actual a futuro previsible, sino único la posibilidad de lucrar con ellos. No obstante, su obtención original y gratuita constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país. Señalaba el mensaje del Ejecutivo, en la sustancial se busca establecer límites a la concesión de derechos de aprovechamiento de agua y que estos una vez más entregados volvieron a manos del Estado en caso que el titular no le diera uso, tal como ocurría antes del 81. Pese a la urgencia que la moción
Los parlamentarios se lo tomaron con calma, tanto que el proyecto de ley demoró 3 años en el Congreso. Fue a mitad de ese distenido trámite cuando el expresidente Eduardo Frei comenzó la enajenación y venta de propiedad de las sanitarias ESAL, ESBAL, EMOS, hasta entonces en manos del Estado a grandes consorcios extranjeros, y que concluyó bajo el gobierno actual tras la venta de las últimas acciones que conservaba el fisco en la propiedad del agua potable en Chile. La ley 20.017, que modificó el Código de Agua, recién vio luz en el 2005 tras fuertes presiones del aumento privado, entre los que encontraba Endesa y Agua entonces ya poseía el 80% de las aguas para generación hidroeléctrica del país, y también de algunos legisladores que calificaron el proyecto como un retorno a la receta socialista. Lo que allí salía fue una reforma cosmética. La moción de restitución de derechos al Estado no fue atendida y fue reemplazada por el cobro anual de una patente por no uso, cuyo fin era desincentivar la acumulación ociosa del agua. También tuvo la intención de que los propietarios de los derechos efectivamente lo usaran con fines productivos, pero una vez más se creó una excepción a nivel mundial en la gestión de las aguas en Chile. La regla general en la mayoría de los países es que se cobra por uso de agua y no por no utilizarla. Es llamativo el camino de cobrar por no uso del agua que se adoptó en Chile, porque ese enfoque de abundancia en los recursos hídricos se decidió en un contexto internacional donde predominaba el enfoque de escasez, a través del cobro por uso o tendencia de agua, señala Zipper, el ingeniero de recursos naturales e investigador Heidelberg Center para América Latina, Cristian Valenzuela. A 8 años de la entrada en vigencia de la única reforma realizada al Código de Aguas del 81, los hechos demuestran que no ha logrado corregir uno de los principales vicios del sistema: el apagaramiento especulativo del agua. Si bien lo castiga, en algún grado no lo elimina, porque por regla general el valor de la patente es muy inferior a la rentabilidad que alcanza el precio del agua en el mercado, y que producto de la escasez ha seguido en aumento año tras año. Según una investigación del propio Cristian Valenzuela, publicada este año en la revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en regiones como Quimbo, Valparaíso y la Metropolitana, el precio del mercado del agua es entre 17 y 22 veces mayor que el valor de la multa por no uso. El precio del mercado. Antes que renunciar a sus derechos de agua, los titulares prefieren pagar la multa, mantener sus derechos y venderlos sin apuro al mejor postor conforme aumentan los precios año a año. En Antofagasta y Atacama, el precio mercado del agua puede llegar a ser 100 veces superior a la multa por no utilizar el recurso. O sea, si la multa son 2 millones, lo vendí en 200 millones. Así el mecanismo que supuestamente castiga a quienes a quienes acaparan agua de manera ociosa para especular y venderla, ni siquiera racuñan a quienes lucran con el recurso. Lo que en un principio fue planteado como una cirugía mayor terminó siendo, luego de más de una década de trámites en el Congreso, una reforma ambulatoria detrás de la cual aún persisten las insólitas falencias que arrastra el sistema desde una creación y distribución inequitativa del recurso, sobre otorgamiento de derechos, acumulación de agua en manos de privados con fines especulativos, consolidación de un mercado de compra-venta desregulado y poco transparente, y debilidad institucional para ejercer una legislación efectiva, por nombrar solo algunos. Hace un tiempo en el Congreso Latinoamericano de Hidrogeólogos me encontré con unos uruguayos a quienes el Estado les pidió introducir modificaciones a su código de aguas que pusieron una sola condición: no hagan nada que se parezca al código chileno, indica Campillo. Chile viola derechos humanos al agua. El Estado chileno no cumple siquiera con los estándares mínimos a nivel internacional que protegen y aseguran el derecho humano al agua, lo que se desprende del informe de derechos humanos en Chile en la Universidad Diego Portales, que este año incluyó a Petorca, y la grave escasez de agua que vive la provincia como uno de los casos emblemáticos de violación de los derechos humanos en Chile. La asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarlo para fines de consumo personal y doméstico. Asimismo, debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas entre sus normativas a nuestro país adscribe.
Esta es la movilización del 21 de mayo del 2013, el agua, derecho humano esencial. Una mirada de la realidad. En Petorca actualmente son cerca de 3.000 las personas cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo y son más de 4.000 las hectáreas de cultivo de propiedad de pequeños agricultores que han sido abandonados por no tener cómo regarlas. Asimismo, se han reportado casos de familias que no cuentan ni siquiera con agua para satisfacer necesidades higiénicas básicas. Si es que quisieran remediar la legislación chilena para cumplir con los estándares internacionales, tendríamos que volver al Código de Agua de 1951. Allí existía un orden y prelación que debía seguir la DGA al momento en que se solicitaran derechos de agua. Y en ese esquema la prioridad era entregar el agua para consumo humano. Ni la Constitución ni el Código de Aguas actual regulan los derechos de aprovechamiento de agua de acuerdo a los estándares de derecho internacional de los derechos humanos. Señala el abogado Matías Kilof y responsable del capítulo sobre Petorca en el informe de la Universidad Diego Portales. En la práctica, las contradicciones que ha introducido el Código de Aguas chileno se ven reflejadas, por ejemplo, en el hecho de que, pese a la dramática situación que viven muchas familias en Petorca, en el 2012 existían 50 derechos de agua en una misma zona, en manos de privados, con un caudal total de 600 litros por segundo sin ser utilizados al menos desde hace 13 años. Así desprende de la base de datos de la DGA una lista de personas y empresas afectadas por el pago de patente por no uso. Increíble. Al evaluar una solicitud de derecho de aprovechamiento de agua, la Dirección General de Agua no está facultada para denegarla si es que quisiera resguardar las necesidades de consumo doméstico de la población. Los únicos factores que deben entender es que existe disponibilidad suficiente en el respectivo curso de agua y que su otorgamiento sea legalmente procedente, señala el abogado Wiloff. Un segundo informe oficial publicado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile, donde insisten las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su acceso. Los resultados a estas políticas de Estado en lo que refiere a sectores vulnerados, pequeños agricultores, campesinos indígenas y comunidades agrícolas evidencian que a pesar de estos programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores debido al rezago en que ha accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente asociado a la concentración de estos derechos, señala el documento. En el mapa de conflictos socioambientales que presenta el INDH, son 100 casos descritos a lo largo de todo Chile, donde el 70% involucran directa o indirectamente con tensiones relativas al acceso, disponibilidad y uso de agua. Bueno, ese fue el artículo. Lo vamos a leer de nuevo, cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico. Y lo más destacable de este informe que se describe acá es que hay personas que tienen su código de aguas adscrito y si no lo usas te dan una multa, pero después las personas prefieren ser multados y después venderlos y ganar muchas veces el 100, 200% más de lo que es la multa. ¿Qué haces? Buena tarea. Tengo que leer unos textos. ¿Por qué lo lees en voz alta? ¿Por qué lo leo en voz alta? Porque después lo subo a internet. Ahí está el guacamole. ¿Comieron eso? No. Pero con